La bendita palabra del Señor. El tema que vamos a exponer en esta mañana es un tema muy explosivo. Es un tema demasiado maravilloso, sorprendente. Yo he predicado este mensaje muchas veces, pero en el día de hoy tiene una connotación mucho más profunda y algo que, si usted la escucha con atención, va a ser muy bendecido y va a recibir muchas bendiciones. Padre, encomendamos a sí mismo en esta mañana tu palabra preciosa, palabra del Logos, palabra del Verbo, de la Memra, palabra del Rey de Gloria, de Yeshua. Te pedimos, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, que guíes a los que oyen y desbarate, Señor, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra, de tu Dabar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Rey Yeshua Mesías precioso. Amén y amén. Dios les bendiga. El tema de esta mañana lleva como título tecnología espiritual. Y usted se asombra porque ¿qué tiene que ver la tecnología humana? Por favor, pastor, ¿qué tiene que ver las cosas de tecnología con las cosas de Dios? Pues me sorprendo mucho porque, en primer lugar, quiero que usted vea que la palabra que conocemos como tecnología no es solamente una palabra restringida para la ciencia humana. El contexto de esa palabra, la definición del griego de esa palabra, dice en su origen etimológico, la palabra tecnología significa el estudio de una técnica, el estudio de un modo en que se hace algo, el estudio, el análisis y el aprendizaje de un arte, de un oficio. Es una técnica. Y la tecnología es, como contiene la palabra en griego techne y contiene la palabra logos, de techne, logos, viene lo que se conoce como tecnología. Entonces es el tratado, es el estudio del conocimiento o el tratado del oficio del logos. ¿Sabe quién es el logos? ¿Cuántos se acuerdan quién es el logos? Jesús de Nazaret es el logos. Él es el verbo de Dios, la palabra hecha hombre. Así lo dice en el libro de Juan 1:1, que el verbo, hablando del verbo, se hizo carne. La palabra, la dabar en hebreo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? Mira, lo que tú vas a ver hoy es que cada palabra que tú pronuncies, para bien o para mal, tuyo o de los demás, tendrás que dar cuenta de ella. ¿Se me ha ido el sonido? Y de cada palabra que también lanzan las tinieblas, cosas que salen de las bocas de seres humanos o de ángeles, ángeles caídos, o de demonios, o de personas que no conocen nada ni de demonios ni de Dios. Todas las palabras que Dios le permite a la raza humana pronunciar, o son para su bien o son para su destrucción. Cuando yo pronunciaba hoy la palabra davar en hebreo, es palabra. Eso es en hebreo. Y cuando yo pronuncio la palabra memra, algunos me han oído, y pastor, ¿qué será eso de la memra? Una melcocha, un dulce, un pan, ¿qué será eso? La memra es la forma de decir la palabra, pero en arameo. En arameo. Memra. Y la memra, el verbo, la palabra, el logos, es el Hijo de Dios, Jesucristo, Yeshua, el Mesías. ¿Y por qué Dios se quiso llamar a sí mismo? El Hijo de Dios se quiso llamar la palabra, el logos, el verbo. ¿El por qué se puso así? Porque resulta que fue por el poder de lo que sale de la boca de Dios, la dabar de Dios, que se crearon todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. Se crearon universos, planetas, dimensiones, galaxias, seres humanos, ángeles,
plantas, animales, agua y todos los elementos de la tabla periódica y otros que el ser humano no conoce, han sido todos creados cuando Dios pronunció su palabra. El día en que salió de la mente de Dios y salió esa palabra creó, hizo cosas, produjo cosas, dimensiones que se mueven, una energía poderosísima. Antes de meterme en el tema, ¿qué tiene que ver entonces la tecnología espiritual con el poder de la palabra, sea de Dios o de los hombres o de los demonios? Pues que ahí hay escondida una forma de vida, es decir, una técnica divina que nos ha sido revelada, sobre todo más ahora, y es de lo que Pablo llama en el Nuevo Testamento el misterio de Dios. Las cosas escondidas que tenía Dios para este tiempo. Entonces, este tema se trata de cómo aprender el oficio, cómo aprender la técnica de Dios para, oiga, escúchame bien, moverse dentro de ese propósito que tiene la palabra de Dios y producir según la voluntad de Dios cosas buenas, buenísimas o cosas muy malas, maléficas. Pastor, entonces usted ya le voy entendiendo. Es de aquellos que dicen que aparezca un bus y aparece un bus. Usted es de aquellos que dice que se pueden crear cosas así. Escúchame, tienes que tener un entendimiento basado en las escrituras y no en lo que digan los seres humanos. Aquí no se trata de lo que predicó el pastor fulano o lo que dice el libro de Perano. Se trata es solo de lo que está en la escritura. Sí, pero todos dicen lo mismo. Pues tú entonces estudia con nosotros. Mira lo que vamos a estudiar. Ustedes saben que la Biblia tiene, voy a ir al libro, por ejemplo, de Proverbios en el capítulo 6, en el versículo 2. Y en Proverbios 6:2, muchos hemos a veces utilizado mal esa definición de Proverbios 6:2. Y la voy a leer hoy cuando dice así. En varias Biblias tengo aquí varias versiones. La Reina Valera 1909 dice: enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca. Pero ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a que el Señor está diciéndonos, como lo aclara muy bien la NBI también, que es una Biblia que aclara muchas cosas también. Y sabes una cosa, muchas personas no se atreven a estudiar la Biblia mucho más allá de lo que solamente alguien les muestra, sino ya alguien dijo eso y eso es. Pero vaya usted y mire, tiene un compromiso de ver si las cosas son así, como los cristianos de Berea. No los cristianos de vereda, sino los cristianos de Berea, que examinaban todo para ver si era así en verdad. Me gusta la gente que le gusta estudiar y no come entero. Bueno, y sabes una cosa, hay muchos pastores, me está diciendo aquí nuestro hermano Brian, y es verdad, hay mucha gente que dice que vio en la revelación de la Biblia que el día tal del mes tal era el día de la venida de Cristo, y ahí hay gente que se ha descarriado por escuchar mala palabra, por no estudiar la palabra. Después me cuenta cómo es. Pero vamos a lo que tenemos en el día de hoy. Esa palabra que dice te has enlazado, te has atado por los dichos de tu boca, tiene unas implicaciones mucho más profundas de lo que usted incluso puede percibir. Este pasaje fue para aclararle a una persona que si usted hizo un negocio con alguien, si usted se comprometió con alguien, no le salga con historias largas o cuentos raros y después no le cumpla a la persona. Incluso ya la Biblia decía desde antes que si alguno abre la boca para hacerle una promesa a Dios, no se tarde en cumplirla, porque dice que Dios no se agrada con aquellos que han dejado salir palabras, sobre todo de compromiso para con Dios, y después no han hecho nada. Dice que esto es algo gravísimo, y después no digas delante del ángel que es que se te olvidó. Entonces está diciendo el libro de Proverbios que ante una palabra que salió de tu boca, un compromiso que se generó tan profundo que la Biblia lo llama lazo, lo llama atadura. ¿Qué es un lazo? Pues un amarre, una cadena o una cuerda, un lazo que amarra a la persona, la compromete con lo que salió de su boca. Por eso es que de ahí viene, y de pronto espero que el culto no sea muy largo, pero hay mucho que explicar.
Viene esto de que los hombres ya no tienen palabra, ya los hombres perdieron la palabra, ya la gente no tiene palabra, es decir, lo que dicen no lo cumplen. Esto es bíblico, esto está en la Biblia. Entonces dice, ve y rompe eso, rompe la atadura, rompe el lazo, rompe la cadena que se generó entre tú y esa persona. Si se generan cadenas y lazos por promesas, negocios o compromisos humanos y no se cumplen, imagínate lo que se genera cuando uno se mueve en el ámbito ya no de los negocios, sino en el ámbito espiritual. Si es gravísimo hoy en día, fulano me dijo tal cosa y quedó grabado, wow, qué terrible. Lo grabó una grabadorcita o un video, pero en este caso todo lo que hablando en el sentido espiritual pronuncian los seres humanos queda grabado en los registros divinos de Dios. Todo. Y así dice la Biblia, que de toda palabra que salga de la boca de los hombres, Dios les tendrá un día que demandar en juicio lo que salió de la boca de un ser humano. O sea que todo lo que sale de la boca es terrible si se saca sin cuidado. Vida y muerte, dice la Escritura, hay en el poder de la lengua. Ahora, hay mucha gente que ha utilizado mal estas enseñanzas para decir, si yo digo que me voy a ganar 50,000 millones, entonces me tienen que llegar. Escúchame, estamos hablando de palabras que de verdad son respaldadas por Dios. Le voy a preguntar algo a usted. ¿Usted sabe que el diablo respalda palabras diabólicas? ¿Y usted sabe que Dios respalda palabras espirituales buenas? ¿Cuántos saben que una brujería hecha por gente bien diabólica funciona? Sí. La brujería, lo mismo la Biblia dice. La Biblia dice que cazaban las almas con los velos y las cosas que les ponían, cazaban las almas, hablando de brujería. La Biblia nos habla de la brujería en todo el Antiguo Testamento y nos dice que los ritos de ellos y los sacrificios a los demonios causaban destrucción, lazos, pérdidas de los enemigos. Usted sabe que una mujer, un hombre sin vergüenza, sin ningún temor de Dios, va y lleva el pelo de su novio o residuos de su cuerpo o fotografías y amarra al hombre, y si es casado hasta le amarra a la mujer y le amarra a los hijos y les hace lazos con cordones de colores y ponen fotos, ropa, las cruzan con alfileres, las meten en cementerios, las entierran en botellas con sustancias inmundas y ahí hacen unos escritos. Yo no le estoy enseñando a hacer brujería, yo. Solo que lo hemos visto, lo hemos averiguado. Y yo he tenido que ver desentierro de estas cosas. En nuestra propia iglesia han ido los mismos infernales servidores de Satanás a colocarnos brujería ahí enfrente de la alcantarilla donde viven mis hijos, la casa que yo construí hace muchos años. Y ahí en la alcantarilla el Señor me mostró que había escondida una brujería. Yo me arrodillé, me agaché y metí la mano y pegado con una cinta especial al techo de la alcantarilla una porquería con bolas de naftalina y unas cosas horribles. Bueno, así también encontré en la parte de abajo de la iglesia unas camándulas con una cantidad de cosas colgadas. Todos esos actos de brujería, ellos saben que si la persona no se cuida, que si la persona no está bajo los caminos de Dios, esas cosas inmundas le hacen daño a los seres humanos. Y esas palabras de maldición que pusieron allí, esas palabras destruyen a una persona, destruyen un hogar. Incluso los que hacen maldiciones dicen, por ejemplo, una mujer loca, enamorada, hija del diablo, escribe, Señor, que Luisito, por decir algo, se separe de esa mujer que es la mujer de él y me ame a mí, que solo piense en mí y que no pueda dormir sin pensarme, que me tenga que llamar y que el amor de sus hijos lo pierda y que esa mujer que es su esposa lo odie y que no tenga relación con su familia. Todas esas palabras que esa persona declara cuando le hicieron el rito y cuando las escribe, si la persona otra no tiene protección de Dios, le pueden caer si es un hechicero de verdad. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Hermano, acuérdese cuando el Señor le dijo a Balaán, ¿cierto? Había un profeta que se llamaba, ¿cierto? Y había alguien que lo contrató para que hiciera palabras de maldición. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. Y cada vez que este maligno Balaán iba a pronunciar palabras de maldición, al contrario, Dios hacía que le salieran bendiciones y no podía maldecir al pueblo de Israel. Hay un versículo en la Biblia que dice claramente que toda acta de decretos que había contra ti que te era contraria, Cristo llevó toda esa acta. ¿El acta qué es? Una cantidad de palabras escritas para hacerte daño.
Y Cristo las llevó en su cuerpo y las crucificó en la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y dice que Él mató eso. Pero también la Biblia nos tiene promesas, como muchas en el Antiguo y muchas en el Nuevo. Una de esas en Isaías, que dice: ningún arma forjada contra ti podrá prosperar. ¿Sabe cuáles son las armas preferidas de Satanás? Esas, las palabras de maldición. Y por eso ahí mismo, en el mismo capítulo, dice que toda palabra que se levante contra ti en juicio, el Señor ¿la qué? La condenará. O sea que las palabras son demasiado destructivas, muchísimo. Esto es una guerra de palabras. En los juicios, ¿qué es lo que ocurre? En los juicios es eso: lo que diga fulano, lo que diga perano, evalúan y ahí. Pero si el juez está corrompido, ahí no vale la palabra del uno ni el otro. Al juez lo compraron. Pero Dios dice que toda palabra que se levante contra ti en juicio, incluso el mismo juez, Él la puede condenar. Bendito su nombre santo. Así que entonces vamos a entrar en este tema que ya entramos, que se llama tecnología espiritual. Voy a hablarle de otra cosa y usted va a decir que me perdí del tema principal. Mire, científicamente hay muchas fuerzas que están en el mundo. Los científicos dicen que las 4 principales fuerzas, si es que no me olvido, son: 1, la gravedad. Esto que al que le cayó la manzana en la cabeza, a Isaac Newton, descubrió la gravedad. Pero la gravedad no es una fuerza así nomás como nos la han pintado. ¿Saben una cosa? Existen otras fuerzas más grandes, más terribles. Como por ejemplo, las fuerzas que ejerce un planeta hacia otro. Como la fuerza que, aún interviniendo la gravedad en ellos, mantiene la luna en cierto lugar y la tierra en cierto lugar y no se estrellan las dos. Pero existen unas fuerzas mucho más poderosas que las macroscópicas, que son las fuerzas microscópicas. Las fuerzas microscópicas, como por ejemplo los átomos. ¿Cómo el núcleo del átomo puede mantener a todas esas? Si usted viera la fotografía, no sé si el pastor Brian le pudiera colocar una fotografía de un átomo donde se ven los electrones y los protones allí dando vueltas alrededor. Todas esas pepitas tan chiquitas que el ojo humano no las puede ver. Y casi nadie las puede ver, solo con grandes equipos, tecnología avanzada se pueden ver. Esas fuerzas que hay entre esas pequeñas partículas son fuerzas muy, muy grandes. ¿El ser humano ha logrado manejar esas fuerzas? Sí, algunas de ellas sí. No es el tema de hoy, después lo daré. Pero acabo de bajarme un video donde uno de los científicos más famosos, que los he mencionado, pero que también tiene tendencias oscuras, es este hombre que se llama, el líder que yo les conté que era de Google, fue líder de Google, Ray Kurzweil. Y este hombre entrevista a un científico todavía mucho más antiguo que hace en muchos años, en el año 80, 81, este hombre encontró la manera para fabricar computadores chiquitos como los que se hacen con los átomos. Imagínate, con este celular yo puedo hacer muchas cosas: estudio, comparto, grabo videos, audio, y es un aparatico que me puede caber en la mano perfectamente. Pero de estos, con una tecnología muy avanzada, desde hace muchos años se vienen construyendo computadoras. Esto es una computadora realmente. Se han construido computadoras tan pequeñitas y con tan gran poder que solo, hermano, nadie se puede imaginar que solo las pueden hacer también con computadoras. Con unas computadoras muy avanzadas se producen unas computadoras muy chiquititas, muy pequeñitas, que usted ya las vio, y las meten dentro del cuerpo y le dan órdenes al cuerpo para que esas súper pequeñitas máquinas le den órdenes a los cuerpos de los seres humanos. ¿Cómo lo hacen? Con una fuerza tremenda y una tecnología avanzada. Ahora voy a hablar de otra cosa. Los científicos dicen, entre esos los más conocidos, el que se acaba de morir, este que andaba en una silla de ruedas, y otros científicos dicen que existen cosas todavía más chiquiticas, más pequeñitas que los mismos átomos, incluso que los átomos pueden estar hechos de eso. ¿Y cómo se llaman? La famosa teoría de las cuerdas. Imagínense un poco de cuerdas, pero esas cuerdas parece que estuvieran vivas. Es una energía, como también la energía de lo que llaman ellos la materia oscura, de la cual está lleno todo el universo. Si tú sales de la Tierra, vas a ver negro todo, excepto por las estrellas que iluminan
en el espacio, o los planetas, o los soles, las galaxias, todo está lleno de una materia oscura. El universo por fuera es negro. Y esa materia negra tiene mucha energía, mucho poder. Y si una cosita de esas tan chiquita llamada cuerdas tiene tanto poder, la gente científica dice, no sabemos quién tiene la energía para ponérsela a esas cuerdas. ¿De dónde le viene el poder para que esas cuerdas funcionen y formen átomos y formen elementos y formen galaxias y dimensiones? Pero la Biblia lo contestó. ¿Sabes tú quién es el que ha creado eso? El que le ha dado poder hasta las cuerdas. La Biblia dice que el que tiene esa energía que sostiene al universo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si los científicos pueden meter computadoras ahora, millones dentro de un solo cuerpo de un ser humano, baratísimas, por eso son tan baratas que nos meten miles dentro del cuerpo. Pero el Señor Jesucristo, la Biblia dice lo siguiente, si usted quiere acompañarme por un momento, Él nos va a enseñar hoy cómo nosotros los cristianos, creyentes en el verdadero Hijo de Dios, Yeshua, podremos tener más poder, y lo tenemos, que los poderes de Satanás. ¿Usted cree eso? En estos días una hermana, yo no sé qué le pasa a la gente que interpreta mal lo que enseñamos, una hermana peleando conmigo ahí en la internet, diciéndome, pastor, usted está loco, ¿cómo va a decir que Satanás tiene más poder de Dios? Que el Señor lo reprenda. No sé de qué me quiere reprender la hermana. Si yo sé, les he enseñado por años que Jesucristo, que el Dios de la Biblia es el Dios único y verdadero, y que no hay un poder más grande como el poder de Dios. Lo que sucede es que la hermana está confundida, y como yo dije que los científicos tenían poder, pero con la ciencia, de meter dentro del cuerpo y cambiar la genética, ella cree que la genética no puede ser cambiada, cuando el mismo Dios nos dijo que eso sí era posible. Desde que cambiaron a Nimrod, el diablo ha alterado la genética humana. Por eso en la marca de la bestia, la Biblia dice clarito que el que se ponga eso nunca tendrá oportunidad de ver a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no deja a una persona que se marque volver jamás a Él, ni porque se corte la cabeza, bueno, si se la corta ya está muerto, ¿no? Ni porque se quite la mano donde está la marca, ni porque llore, ni porque haga lo que sea, ni 50 ayunos. Por nada un ser humano que se ponga la marca jamás volverá a Dios, ni Dios lo perdonará. Será como los ángeles que cayeron y Satanás, que cuando salieron del cielo nunca volvieron a tener oportunidad de perdón. ¿Y sabe por qué? Porque las palabras y los hechos que ellos cometieron fueron tan terribles, siendo seres espirituales, que los transformaron de las criaturas angelicales hermosas que ellos eran. Sus palabras oscuras, sus palabras diabólicas de ellos, les cambiaron a ellos su genética espiritual. Entonces, por eso es que Satanás y sus ángeles caídos nunca podrán volver a entrar al cielo, porque lo que Dios creó en ellos, ellos con sus palabras y sus actos lo alteraron. Por eso una persona que recibe en su cuerpo esto que están metiendo, inoculando, y eso que es la marca de la bestia después, esa persona queda con la genética cambiada para siempre. No es ser humano, ya cambió de ser un hijo de Dios, una criatura más bien creada por Dios. Ya no vuelve a ser una criatura creada por Dios, cambió. Entonces la hermanita tiene que entender que no es que el diablo tenga más poder, sino que está escrito que el que cambie lo que Dios hizo, el que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Le voy a decir sencillamente por qué. Porque si un brujo, una mujer contrata a un brujo, un hombre contrata a un hechicero, y pueden hacerle un daño a una familia lejana, le destruyen la vida, le destruyen el hogar y lo arruinan. Si el diablo puede hacer eso con palabras de maldición como las que quería que pronunciara Balaán, entonces imagínate cuánto Dios no puede hacer bueno a una persona que pronuncia palabras buenas hacia alguien. Por eso es que cuando uno bendice, salen cosas poderosas de Dios pronunciadas por la boca de uno, que actúan a nivel cuántico, a nivel muy pequeñito, con el poder y la energía que sostiene el universo, que es Jesús. Porque si tú no lo puedes creer, o no se te puede tan siquiera ocurrir, aunque Jesús tiene hoy un cuerpo y se le ven las llagas en sus manos, su costado y los huecos en sus pies, y tiene el pelito así como lo hemos imaginado, pues así está en la Biblia. ¿Sabes una cosa? Tú lo puedes ver así, pero Él tiene poder para estar en todas partes. Jesús tiene poder para saber todo lo que piensan todos los seres y toda la creación que hace. ¿Sabes por qué? Porque Él
sustenta con su poder, con su energía. El Señor Jesucristo sostiene todo el universo, lo sostiene. Si Jesús de Nazaret retrajera, quitara su poder, donde están las cuerdas, los átomos, donde está la energía negra del universo, donde Jesús retrajera toda la energía que hace que el universo se mueva, el universo desaparecería en un instante, que volvería todo a la nada. ¿Y dónde dice eso, pastor? Solamente te voy a proponer que leas, por favor, un momentito. Está en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, en el versículo 17. ¿Quieres acompañarme, por favor, por un momento? Apenas estoy empezando a predicar. Repito, vamos a abrir Colosenses. Yo quiero que, hermanos, por favor, reaccionen. ¿Cómo hay gente que puede creer que la brujería tiene poder para destruir y entonces nosotros, los que no somos brujos, entonces nos quedamos sin poder? Que nos hagan lo que sea y nosotros no. No, Señor, no es para hacer el mal, es para bendecir, para hacer el bien, para edificar, para construir. Y entonces en el Colosenses capítulo 1, en el versículo 16, al final dice que todo fue creado por Yeshua, por Él y para Él. Y luego, ¿qué dice el 17? Hablando de Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice de Jesús la Biblia? ¿Qué dice tu Biblia de Jesús en Colosenses 1, 17? ¿Qué dice? Vamos a leer Colosenses 1, 17. Hablando de Jesús dice, y Él es antes de todas las cosas. Pastor, o sea que Jesús estaba antes de que existiera el vacío. Sí, porque el vacío es algo. Antes de que existieran los planetas, los soles, estaba Yeshua. Sí, el Hijo de Dios estaba antes de eso. ¿Y con quién estaba? ¿Y dónde se sentaba? ¿Y dónde comía? Por favor, Él no es un hombre. Ahora es hombre, tiene cuerpo de hombre, pero Él es un espíritu eterno. Y junto con el Padre y junto con el Espíritu es un solo Dios, Yahvé. Un solo Dios. Jesús es Yahvé, el Espíritu Santo es el Espíritu de Yahvé, el Padre es Yahvé, nuestro Padre. El Dios de la Biblia se llama Yahvé. Quiero que entiendas eso. Y estaba antes que todo. Sí, pero ¿quién lo hizo a Él? Nadie. Pero Él tuvo que salir de algún lado. No, de Él salen todas las cosas. Y por eso Jesús, dice la Biblia, que Él, todo lo que existe fue creado por Jesús y para Jesús. ¿Y termina el Padre? Claro. Con la intervención del Espíritu Divino, sí, porque Él es un solo Dios, Yahvé, Ejad, pero Yahvé compuesto, un Dios plural. Y entonces el 17 dice que Jesús es antes de todas las cosas. ¿Y que todo qué? Dice, y que todas las cosas permanecen, o que todas las cosas subsisten o se sustentan es por Él. ¿Y qué es sustentar? Pues hasta esas cuerdas chiquiticas que los científicos ya las mencionan desde hace decenas de años. Esas cositas que nadie las puede imaginar de dónde viene la fuerza. ¿Qué es lo que hace que usted se mantenga pegado y no se despegue? ¿Qué es lo que hace que los ladrillos se mantengan ahí y no se caigan? ¿Qué es? El cemento y la varilla. Algo debe tener las partes unidas. ¿Qué es lo que mantiene las partes unidas del pastor Joás? Algo que Cristo lo puso aquí desde que un niño nace. Dios mantiene todo el cuerpecito pegado. Músculos, huesos, tendones, todo está conjugado. Pero esos músculos, esos huesos, esos tendones tienen cosas más chiquititas, y las más chiquititas tienen otras más chiquiticas, y las últimas chiquiticas contienen una energía que el único que hace que el pegante lo ponga, la energía que pega todo, que sostiene todo, es Jesús y su poder. ¿Saben por qué Jesús? No sé si me salgo de la cámara, si me muevo, pero le digo una cosa. Si yo por un instante se me ocurriera entrar a esta pared y salir al otro lado, aquí al otro lado hay un baño, y si usted me viera de repente salir y yo me meto por esta pared y me entra la cara y las manos, me entra mi cuerpo, mi correa, todo entro, y me desaparezco por la pared y salgo en el baño, ¿usted qué diría? El pastor es un demonio. O el pastor es raro, es hechicero, o quién sabe qué. ¿Sabe qué? Eso lo hizo Jesús. Jesús no es ninguna cosa diabólica, es Dios el que creó todo. Así que si Él es el que sostiene el pegante, Él puede atravesar por el pegante. Mira, Jesús cuando se apareció en el aposento alto, estaban todos unánimes orando allí, hermano. No me refiero al día del Pentecostés o del Shavuot. Estaban ahí todos asustados porque, ay Dios, mire qué pasó.
Y de repente, por una pared de esa casa en el segundo piso, entra Jesús por la pared. Y cuando ellos lo ven entrar por la pared, imagínate tú ver salir de la pared a un hombre y a su maestro, que lo vieron colgado y allá todo ensangrentado. Y lo ven salir de una pared, pues todos ellos pegan el grito, se les para el pelo, algunos pedían ayuda, socorro, querían salir corriendo. Y el Señor tuvo que exhortarlos y les dijo: muchachos, ¿ustedes por qué corren? Y se quedan mirándolo. ¿Usted quién es? Pero ¿cómo? Si soy Jesús, ustedes son mis discípulos, ¿por qué corren? Es que un ser humano no puede atravesar paredes. Pero es que yo fui el que creó todo, yo creo las paredes, yo creo todo. Y puedo atravesar por lo que sea. Venga, los exhortó. Si yo fuera un fantasma, entonces venga, tóqueme. ¿Quién lo quería tocar, hermanos, y lo vieron atravesar por la pared? ¿Sabes tú que Jesús tuvo que pedirles a ellos comida? Y le alcanzaron un pescado, le alcanzaron un pedazo, un panal de miel. Oye, cuando ellos lo escuchan, los dientes de Jesús masticar el pescado, porque le sonaba la cabecita o el cuerpo del pescado, y Jesús se lo comió con agrado, ellos estaban pensando que el pescado se le iba a caer al piso porque era transparente. Y cuando se come el panal y el panal le queda en la pancita a Jesús, ¿y a dónde se fue este? ¿Y por qué no es transparente el pescado? Porque son cosas muy sobrenaturales para un ser humano comprender la profunda creación y la ciencia de Dios. Jesús cogió a un hombre y le dijo: vaya y predíquele a ese que va bajando de Jerusalén y regresa a Gaza, predíquele. Y lo puso a correr. Lo puso a correr a una velocidad increíble. Acuérdense de Elías, cuando estaba ya en el Monte Carmelo y le decía a ese hombre: váyase usted, ahora va a llover, ahora más tarde llueve. Y mientras tanto ese hombre se va con unos caballos varios y dele juguete a esos caballos y corra. ¿Cuánto puede desarrollar 4 caballos corriendo a toda velocidad? Calcúlele barato, 60 kilómetros por hora. Y ahora Elías, Dios le da la orden: corra y páselo. Y Elías pega carrera y Elías va pasando. Cualquiera diría flash. No, pastor, ahora usted me va a decir que existe flash en la Biblia. Sí, el primer flash de la Biblia se llama Elías. Y Elías se para al lado y comienza Elías a correr. Y cuando este hombre que va ahí con su criado, a lo mejor dándole de juguete a los caballos, látigo, cuando ven pasar a un hombre a toda velocidad, ¿qué vi? Estoy loco, acabo de ver a Elías corriendo. Pero no es un hombre, es una máquina, es un tren. ¿Qué es? No es Flash, no es Superman. Es un hombre que está siendo movido por una energía que sostiene el universo. Y que puso a correr no solo a Elías, sino que puso a este hombre llamado Felipe, diácono de la iglesia primitiva, hasta que alcanzó el lugar y llegó. Pero no quedó la cosa ahí. La tecnología, la ciencia, lo de Dios es tan profundo y tan poderoso que una vez que estaba bautizado el eunuco, cuando terminó de salir del agua, el eunuco queda contento, glorioso. ¡Ah, qué alegría! Me han bautizado en este pozo. Pero cuando ya terminó de hacer el trabajo Felipe, en ese instante, delante de los ojos del general del ejército etíope, se le desaparece de enfrente el hermano Felipe. Se desapareció, se descompuso, se desintegró y desapareció de enfrente de sus ojos. Y Felipe apareció en otro lugar que se llamaba Azoto, a más de 30 y pico o 40 kilómetros. O sea que, pastor, Dios puede coger a un ser humano y transponerlo, volverlo transparente, ponerlo a correr y hacer que se atraviesen paredes. ¿Usted qué cree que es lo que vamos a hacer nosotros el día en que subamos del rapto? El día en que nosotros, dentro de poquito, porque ya viene el rapto. Y triste los hermanos que no creen en el rapto porque se van a quedar. Mira, hermana, que se la pasa escribiendo ahí en el rapto: este pastor loco cree en el rapto, pobrecitos todos los que lo siguen a él. Yo le digo, hermana, acuérdese de sus palabras y lo que queda escrito en la internet. ¿Yo? Vuelva y mire la internet, las palabras que usted escribió, y llore, chille, mija, porque usted se va a quedar. Porque el que no cree, el que duda, no recibe, dice la palabra del Señor. Esto es de fe y está en la Biblia. Ahora, si usted ve que esto ocurrió en la Biblia y un ser humano puede ser transpuesto, un ser humano como Enoc, la Biblia dice, porque lo transpuso Dios para no haber muerte. Y esto de no haber muerte no es como algunos dicen que él nunca se podía morir y que era inmortal. No, no era todavía la hora de la inmortalidad. La hora de la inmortalidad es cuando Jesús resucite a los muertos en Cristo Jesús. Y este hombre
Dios se lo llevó, lo puso en el seno de Abraham. ¿Cómo se llevó el Señor a Elías? También vino un carro de fuego con unos caballos de fuego, y allí en un torbellino metió a Elías y ¡uy!, se lo llevó. Y el otro miraba, ¡ay! El manto que me prometió, bótemelo, téngalo, chino, yo no lo necesito allá arriba. Y se lo botó. Y entonces díganme usted, todas estas cosas, entonces ¿qué? ¿Es que la Biblia está loca? ¿Es que el Espíritu Santo se enloqueció? ¿O es que esto es real? Pues déjeme decirle, mi amado, esto es real. ¿Y sabe quién es el poder que hace todo eso? El poder que sostiene todo el mundo. La Biblia dice que nosotros, por eso, con la palabra, podemos hacer cosas tan tremendas y no las locas que se le ocurren para cualquier persona. Si usted puede maldecir a una persona con hechicería, imagínese cómo pueden ser las cosas que uno puede generar con la boca cuando cree en lo que Dios le ha prometido. Vamos a ver la primera. En el libro de Mateo, en el capítulo de Mateo, esta predicación va a durar 4 horas, no se preocupe. Entonces, 2 hoy y 2 el próximo. Y entonces mira, por favor, un momento, Mateo, Evangelio de Mateo. El capítulo que le propongo es el capítulo 16. Usted me va a decir, hermanito, que se la pasa diciendo que por qué el pastor Omar enseña a declarar. Nosotros podemos declarar la palabra. Declarar es hablarla, pronunciarla. Si usted no pudiera declarar nada, cuando lo llevaran a un juicio, entonces, hable. Yo no puedo declarar nada porque yo soy de los hermanos cristianos que creen que uno no puede declarar nada. Entonces lo llevan preso por no declarar. Entonces no sea tontico, hermano. Madure espiritualmente hablando. Déjese de bobadas. Mire, la Biblia manda que declaremos lo que hemos visto y oído, como dijo un siervo de Dios. ¿Cómo? Yo no puedo declarar lo que he visto y oído. Eso es lo que yo declaro. La palabra de Dios tiene que ser declarada. Lo que uno no hace es decretar, porque los decretos corresponden a autoridades. Decretos en la tierra que decretó el gobierno, que decretó el ministro, que decretó el presidente. El rey decreta. Pero el rey que verdaderamente tiene poder para decretar es Dios, el Dios del universo. Decretar es otra cosa. En la palabra de Dios en Mateo 16 dice así, palabras pronunciadas por Jesús, el que tiene el poder para todo esto que acabo de hablar. Dijo el Señor en el versículo 18 a Pedro, y los que estaban allí oían: y yo también te digo que tú eres Petros, en griego piedra, pero no muy grande. Pero le dijo: y sobre esta roca, que es la Petra grande, que es Jesús, edificaré mi iglesia. Y le dijo clarito: y las puertas o las autoridades o los poderes, ¿de quién? Del Hades, del infierno, no les van a ganar a ustedes, no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia, contra mi Keilah, contra mi congregación, contra mi asamblea. Es decir, que las maldiciones y las obras satánicas no pueden ni van a terminar ganándole a los creyentes. Gloria a su nombre poderoso. ¿Y por qué? Dios nos regaló unas llaves. Esas llaves, el Señor le dijo a Pedro que le estaba dando las llaves, pero algunos creen que Pedro es un señor calvo, barrigón, gordo, con una correa de lazo y un vestido de fraile, parado a las puertas de madera del cielo, con una silla y esperando que aparezcan los que se mueran, diciendo: hola, chino, ¿a dónde va entrando? ¿Quiere que le abra la puerta? Muéstreme el carnet. Por poco y le pide el pasaporte verde y el certificado de la inoculación. Y la gente cree que ese es el papel que tiene Pedro. Pero cuando Dios le entregó las llaves a Pedro, no eran las llaves para abrir el cielo y dejar entrar a la gente. Las llaves es la clave, es algo que le permite a usted abrir una puerta para algo. ¿Sabe qué le estaba entregando el Señor a Pedro? El poder, la llave, para que se abriera la puerta de la predicación de la palabra, de la declaración de la palabra, de la dabar, de la que tiene poder para cambiarlo todo. Entonces, ¿quién fue el primer predicador en la Biblia? Ahí oficialmente, después de que Jesús les dice esas palabras, el primero que predicó fue precisamente Pedro. O sea que él fue el primero que abrió la puerta de la predicación. Esas son las llaves. Pero mira lo que le dijo Jesús a ellos. Les dice para todos nosotros hoy en día: te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ¿qué? Y todo lo que ates, dicen algunas Biblias. Pero la realidad, mira, la versión BTX en esto es muy acertada, porque dice: todo lo que prohíbas en la tierra, ¿será prohibido dónde? Será prohibido en los cielos. Pastor, entonces le voy a prohibir a mi suegra que entre a mi casa.
y tiene que cumplirse. Y si la vieja vuelve a entrar, entonces la palabra no tiene poder. Por favor, no seas niño. El Señor nos está hablando de una batalla en el ambiente espiritual, en el ámbito espiritual. Y si usted cree esto, que lo que usted prohíba acá en la tierra y lo prohíbe en el plan, en la voluntad de Dios, moviéndose en el Espíritu de Dios, en la palabra, entonces eso va a ocurrir. Voy a explicárselo de una manera sencilla. Una hermana que estaba yo liberando, vinieron demonios y los demonios, bueno, estaban en ella y los demonios empezaron a hablar por la boca de esa mujer. Y hubo un momento en que le estaba haciendo esa liberación que uno de los demonios empezó a gritar y a llamar a demonios, a llamar a unos principados poderosos. O sea, esos demonios se sintieron cogidos, se sintieron cortos. No sé cómo explicártelo, pero ocurrió. Y cuando yo veo que los demonios comienza ella a hablar en lenguas satánicas, y el Espíritu me puso que comprendiera lo que estaba haciendo. Estaba invocando, esos demonios estaban llamando a más demonios, que fueran y trajeran demonios más fuertes porque los estaban echando. Yo me acordé de esta palabra y le dije: prohíbo a estos demonios inmundos que le hablen a otros demonios. Y los demonios que están aquí presenciando la liberación de esta mujer, prohíbo que entre ellos se hablen. Los enmudezco. Y el demonio que estaba hablando en ese momento por la boca de la mujer quedó que no podía hablar. Es verdad, este poder lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos el poder de que dijo Jesús: todo lo que ustedes prohíban en la tierra. Es tan poderosa esa palabra que ustedes prohíban algo, que también eso será prohibido. ¿Dónde? Será prohibido en los cielos. Y por eso es que lo utilizan la palabra atar, porque es un compromiso muy grande el que se genera. ¿Yo ato demonios? Sí, uno puede atar demonios. Uno puede echar demonios y los demonios salen. Uno decapita demonios y los demonios aúllan de dolor. Si vieras todo esto que se puede hacer en el poder que Dios nos ha dado. Esto es una guerra en el campo profundamente espiritual que se desconoce. Y esta energía y este poder que se libera aquí es un choque de poder muy gigantesco que gran parte de la cristiandad no conoce, esos choques de poder tan grandes que hay. Hay gente que un demonio lo asusta. Y hay, como una vez que estaba liberando a un muchacho y el demonio que estaba metido en el hombre que estaba siendo torturado, y él sentía que una serpiente le salía de entre las piernas y lo torturaba y le hacía doler todos sus órganos internos y aullaba de dolor este muchacho. Hubo un momento en que yo, en el nombre de Jesús, le pedí al Señor: Señor, envía ángeles especiales. Uno no puede invocar ángeles, ni arcángeles, ni nada de eso. Uno no lo puede hacer. Pero uno le puede pedir al Señor que envíe esos. Y el Señor se los envía porque son ministradores a favor de nosotros. Cuando le pedí eso, el demonio que estaba aquí empezó a gritar no, y dijo no, y nombró un ángel que no lo voy a nombrar hoy. Y empezó ese demonio, cuando vio que vino ese ángel a ayudarme a mí en la liberación, empezó el demonio que estaba metido en el muchacho a gritar no, él no, él tal no, porque me lo reservo, porque no quiero que nadie de ustedes se ponga a invocar de pronto equivocadamente ángeles. Se los pide uno al Señor y el Señor los manda. Pero cuando él ve que llega esa preciosa criatura angelical de Dios y la ve y comienza a gritar, y los ojos del que estaba siendo liberado miraban hacia un lugar donde yo no veía nada, pero él sí lo veía. Y entonces el muchacho que estaba allá a un lado, era un jueves de ayunos, porque antes teníamos ayunos los jueves. Y entonces cuando veo que ese muchacho que está allá, él quería aprender de liberación, y era un muchacho nuevo en la congregación, pero era un muchacho que todavía parrandeaba, le echaba piropos a las mujeres, un muchacho que todavía se emborrachaba, decía groserías, y estaba viniendo a la iglesia. Yo sabía que ese muchacho llevaba una vida incorrecta y debía haberle dicho: mejor sal de aquí. Pero el muchacho me dijo: pastor, ¿me deja mirar para aprender? Y yo: pues quédese. Y cuando ese demonio que estaba allí, de rabia que tenía porque habían enviado ángeles el Señor para sacar toda esa demoniera, voltea a mirar al muchacho y le dice el demonio con rabia, le dice: ¿y tú qué? Si yo tengo muchos demonios dentro de ti. Óigame. Si yo o algo así, yo conozco los demonios que están dentro de ti. Y cuando el muchacho escuchó eso, el muchacho pega terrible salto de la silla y sale corriendo, que estrelló la puerta de vidrio. Dije yo: wow, este demonio ya le metió el susto a este. Y él se lo creyó, y a lo mejor sí tenía los demonios, porque estoy seguro que no andaba una buena vida.
Pero nosotros tenemos tal poder que Dios nos ha dado, iglesia, no para que andemos por allí por la calle tocando platillos y bombos, punch, punch, punch. Aquí van los que sacan demonios de Bucaramanga, de Colombia, no. El Señor dijo, ustedes no se alegren porque echan demonios, o sea, eso es barrer, eso no es nada. Echar demonios es normal. Y hay gente que dice, ay, mire cómo echa de demonios. No, hermano, si la Biblia dice, no se gocen por eso, o sea, si eso valiera. Es que el Señor considera que la echada de demonios y la atadura de demonios y es liberar a una persona es un trabajo, hermano, para nosotros. Por eso digo, no se alegren de eso. Alégrense que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Wow, o sea, es todavía una cosa sobrenatural, poderosa de entender que tengamos nuestro nombre en el libro de la vida. Entonces, lo de los espíritus es para el Señor un trabajo, una carpintería. Ay, no, porque el trabajo de carpintería no es cualquier cosa, lo han usado mal. No es cualquier trabajo, es un trabajo muy maravilloso. Tanto así que Jesús era carpintero. Pero mira esto, me voy a quedar aquí un momento. Todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos. Y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Cuando dice prohibido, en griego, daidemon, impedido, atado. Impedido o atado. Y cuando dice lo que permitas en la tierra, lo que disuelvas, lo que liberes, lo que desates, lo que quebrantes, lo que sueltes, como dice Lucas 13:16. Sigamos adelante. Entonces, ¿qué se necesita para poder usar el poder de Dios? Y esto que usted llama tecnología espiritual, pastor, para producir cosas buenísimas en mi vida. Ojo con lo que pronuncias. Porque si eres malo, ahora me voy a meter por ese lado, no me adelanto. Porque tienes que entender que se necesita tener en la lengua y en la boca limpieza. Porque si tú no estás limpio como el muchacho que hablé, los demonios se van a reír de ti y no vas a tener el suficiente poder para hacer lo que se puede hacer si no estás en una comunión profunda o comunión, por lo mejor que puedas hacer, oración y una vida de limpieza y búsqueda de Dios. No vas a tener toda la autoridad que pudieras tener. ¿Y desde cuándo empezó eso, pastor? O sea, ¿eso cuándo Dios se lo dio a los hombres? Mira, Jesús vino y nos lo entregó. Los demonios hacían con la raza humana lo que se les daba su gana. ¿Y desde dónde empezaron ellos a hacerlo? Desde que los hombres se alejaron de Dios. Y vamos al Génesis. Yo me traje aquí un libro que contiene profundidad del arameo. Se llama Traducciones Arameas de la Biblia, porque hay gente que dice, este pastorcito por ahí leyó eso en un comentario, o se lo vio en YouTube a otro pastor y ahora lo está contando. Mira, hermano, son doctores verdaderamente de la ley, personas muy estudiadas, profesores de universidades con profundidad teológica. Este libro es escrito por Teresa Martínez Saiz. Ah, claro, entonces por eso la uso, porque es Saiz. No, coincidentemente es Saiz. Pero esta señora y ese otro autor de este libro son expertos en arameo, profesora titular de hebreo en la Universidad de Barcelona, discípula de Alejandro Díez Macho. Ha publicado en la Políglota Matristencia la edición y la tradición del Targum de Pseudo Jonatán. Bueno, son personas especializadas en el Antiguo Testamento, en la Torá, especializados en la profundidad del hebreo y del arameo de la Biblia. En uno de esos escritos, en el capítulo de Génesis 11, abra su Biblia en Génesis 11, no sé si el pastor me ayuda con esto. Génesis 11:1 dice lo siguiente. Génesis 11:1 dice que en una época antigua, después de los días de Adán, dice la Biblia así: toda la tierra, allí está en su pantalla, toda la tierra hablaba la misma lengua. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. ¿Y eso cuándo era, pastor? En los días de los primeros hombres. Entre el Tigris y el Éufrates, en la tierra de Mesopotamia, donde nace la humanidad. Y ahí toda la gente descendiente de Adán todavía conocían la lengua del santuario. La lengua del santuario es el hebreo. Hablaban la misma lengua. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y estos estudiosos de la escritura, leo lo que tienen en el Génesis capítulo 11, en el versículo 1 y 2, tanto en el Targum de Neofiti como en el Targum de Pseudo Jonatán, que son traducciones arameas, interpretaciones de lo que predicó Moisés. Y dice aquí, versículo de Génesis 11:1, dice el Neofiti de estos autores: todos los habitantes de la tierra tenían una sola lengua
Y cuando dice una sola lengua, se refiere a que tenían un mismo sentir, pero además hablaban un mismo idioma. Y dice una sola lengua y una sola habla, y conversaban en la lengua del santuario. Si investigas más, la lengua del santuario es el hebreo. Y conversaban en la lengua del santuario, porque con ella se creó el mundo en el principio. Y mira lo que dice también el 2. Pero cuando apartaron su corazón del Señor, y aquí dice de Yahvé, de la palabra de Yahvé, de la menra de Yahvé, dice, encontraron un valle, con B pequeña, pronuncié mal, un valle en el país de Babel, que es Shinar, Babilonia, y habitaron allí. Dice, entonces fue cuando los hombres empezaron a construir la torre de Babel. Miremoslo ahora en Génesis 11:1, en el Targum de Pseudo-Jonatán, y dice, toda la tierra tenía un solo lenguaje y un solo idioma y un solo consenso. Hablaban la lengua, un solo consejo. Hablaban la lengua santa con la que había sido creado el mundo desde el principio. Y el versículo 2 dice, y cuando se trasladaron del oriente, sucedió que encontraron un valle en la tierra de Babel y se asentaron allí. Es decir, cuando empezaron a hacer ídolos, cuando se apartaron del Señor, entonces fue cuando Dios, ¿qué castigo les dio a ellos? ¿Cuál fue el castigo de Dios? ¿Quién se quiere acordar del castigo? Les confundió, les cambió las lenguas. Entonces ya solamente los que traían la Toledot, la semilla de Dios, siguieron hablando el hebreo. Pero los que hablaron a favor de los ídolos y se dejaron seducir por las tinieblas y la idolatría, les llegaron las nuevas lenguas. Pastor, entonces lo que usted me está diciendo es que los labios de ellos se volvieron inmundos. Sí. Cuando una persona invoca ídolos, hace cosas de estas, se aparta de Dios, su boca está inmunda. Y como su boca está inmunda, no tiene derecho a tener la lengua para comunicarse, el lenguaje adecuado para comunicarse con Dios, en otras palabras. Nosotros los seres humanos, desde que caímos y fuimos echados, ha venido el hombre cada vez más deteriorando su comunicación con Dios, porque la Biblia dice, porque el pecado ha hecho separación entre ustedes y Dios. El pecado es lo que nos ha quitado la comunicación con Dios. ¿Cómo se recupera? Cuando vino la Dabar. Y antes de que viniera la palabra, Jesús, la menra, el logos, entonces Dios había enviado siervos de Dios que tenían semilla de Dios, que daban palabra de Dios a los humanos, y los humanos tenían que intervenir, estos profetas, estos patriarcas, para poder tener una palabra, una revelación del Señor. Por eso Dios no les hablaba a ellos, porque la tierra entera había generado gente inmunda, con boca inmunda y con lenguas que no son las lenguas que son de Dios. Pastor, entonces si yo hablo inglés cometo pecado. No. Si yo hablo español cometo pecado. No. Pero sí sabemos una cosa, que todas estas lenguas que son un castigo. Todos los idiomas del mundo son un castigo. Porque hablaban primero los seres humanos un idioma en un sentir espiritual y en una lengua, una safá. En hebreo la palabra safá en hebreo es eso. Busque la palabra safá, lenguaje, es el número 8193, que habla de labios y que habla de idioma. Entonces, si los seres humanos tienen la boca inmunda, ¿qué tiene que hacer Dios para volverles a tener o concederles una boca limpia? Debe salir por la boca ahora palabra, ¿qué? Palabras de vida. Ya no tiene que volver a salir de su boca palabras sucias, palabras inmundas, palabras de muerte, palabras de pecado. Si usted tiene idolatría y tiene muerte en su boca, condenación, injuria, odio, rencor, avaricia, señalamiento, pleitos, contiendas, todo esto, salen palabras inmundas de su boca, y a usted esto le impide tener comunicación con Dios, comunión con la Dabar, con la palabra. Y si la palabra no está fluyendo por su boca porque usted no tiene una lengua limpia, entonces usted, ¿cómo va a tener poder contra el mundo de Satanás? Entonces, si Dios un día va a volver a vivir con los seres humanos, ¿qué tiene que hacer Dios? Purificar la manera de ¿qué? De hablar de nosotros los seres humanos, y quitar la inmundicia de nuestra boca. ¿Y dónde está eso, pastor? Hábleme bíblicamente, a mí no me eche cuentos. Vamos a Sofonías. Abre la Biblia en el libro de Sofonías. ¿Nos queda todavía 2 minutos? Dios mío, apenas estoy empezando. Libro de Sofonías, en el capítulo 3, en el versículo 9. ¿Qué dice tu Biblia, en el libro de Sofonías? Dice así, voy a leerlo, allí me lo colocaron allí enfrente. Dice así, lo leo
en esta versión 1909, dice, por entonces, o sea, en ese tiempo, volveré yo, o cambiaré, dice en hebreo, volveré yo a los pueblos. ¿Cómo los volverá? Dice, les cambiaré ¿qué? Dice, labios limpios, labio limpio. Dice, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que de un consentimiento, de un solo consentimiento o de un común acuerdo les sirvan. Es decir, cuando Dios vuelva a la tierra a vivir con nosotros, el Señor quiere que todos tengamos una boca limpia, no con crema dental fulana ni con tal cosita, no, Él está hablando de pureza de labios. Y lo dice la versión, aquí está la LBLA, dice, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros. ¿Para qué quiere el Señor que tengamos labios puros? Dice, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Entonces, si todos no hablamos el mismo idioma, hermano, no vamos a poder tener una comunión. Entonces, se necesita santidad en nuestra manera de hablar para volver a tener comunicación con Dios, y eso solo lo puede hacer la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. A su nombre sea toda la gloria y la honra. Bendito su nombre. Mira, el libro de Santiago o Jacobo dice así. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Abre tu Biblia en el libro, en la BTX se llama Jacobo y en sus Biblias se llama el libro de Santiago. Allí lo tenemos ya. Santiago capítulo 3. ¿Qué dice de la lengua de los seres humanos? ¿Por qué nos va tan mal? ¿Por qué los demonios nos hacen tanto daño? ¿Por qué nos viene tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto ataque contra nosotros? Muchas personas preguntan, pastor, pero yo qué he hecho en esta vida, ¿qué es lo que pasa? Yo oro, ayuno, ayudo, ofrendo, hago el esfuerzo, amo a mis hijos, pero le sigue hablando mal. Sigue hablando mal. Sigue pronunciando palabras que no tiene que pronunciar. Y ahí en Santiago, que lo tengo aquí enfrente, dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con qué, con tan pequeño fuego. ¿Y qué más dice la Biblia de Santiago? En Santiago dice que la lengua es inflamada ¿por quién? ¿Quién es el que prende la lengua? La Biblia me dice que el infierno. El versículo ahora, el siguiente, dice, el 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Diga eso, la lengua contamina el cuerpo, para que se acuerde. Mi lengua contamina mi cuerpo. Uy, Dios mío, pastor, ¿mi lengua contamina mi cuerpo? Sí, sí. ¿Qué necesitamos hacer con nuestra lengua? Limpiar nuestra manera de hablar. Limpiarla primero con la sangre de Jesucristo. Mire, hermano, voy a contarle algo que solo se lo conté a mi esposa. No se lo cuento a nadie más sino a ustedes. No le cuenten a nadie. Mire, si la Biblia dice que el infierno es el que aviva la llama de nuestras lenguas, es porque a Satanás le interesa que hablemos bien o hablemos mal. A los demonios y a Satanás les interesa que hablemos mal. Y no el español, porque hay muchos hermanos que escriben pero re mal y otros hablan pero re mal. Pero eso es cultura, es responsabilidad de cada uno. Pero responsabilidad de todos nosotros es hablar palabras que edifiquen, palabras buenas. De toda palabra buena, dice el Señor, nos alimenta a Dios. Nosotros también debemos hacer eso. Ahora, vamos a leer, o le voy a contar algo. Escúchame esto. Estaba yo el día de ayer orando y cuando estaba arrodillado empecé a sentir una carga, porque cuando llegué a mi casa, hace unos días, llegué a mi casa y me contaron algo que me dio mucha tristeza. Y es que en el edificio donde yo vivo, empezaron, o hay personas que les molestan los niños. Hay gente que no quiere los niños. Yo le digo una cosa, hago un paréntesis aquí. Si a usted no le gustan, usted odia a los niños, usted tiene demonios, seguro. Se lo aseguro y se lo vuelvo a recontrasegurar. Si a usted le molestan los niños, hágase una liberación o haga un ayuno para que se le vaya esa molestia contra los niños. Satanás odia a los niños. Usted debe tener demonios. Usted le fastidia a los niños, tiene demonios. Escuche eso, tiene demonios. Y entonces me contó mi hija, que es la madre de mis dos nietos,
que una señora, cuando escucha a los niños salir del apartamento e ir por los pasillos, los niños salen corriendo, brincando como caballitos. Esos son niños de 3 añitos. Y esa señora saca la boca y dice unas barbaridades y llama a la administración, manda a la celaduría para que metan, encierren a esos criaturos. Y yo digo, esta mujer, qué demoniera que tiene. Si los niños han vivido encerrados ya casi más de un año, hace poco salieron, y les da rabia ver a un niñito brincando alegre en el propio pasillo donde pagan la administración y viven, y no puede soportar esto, esa mujer es el mismo diablo. Y entonces yo, de enojo, que eso es un asunto delicado, yo pronuncié una palabra inadecuada, dije, maldita mujer, dije yo. ¿Por qué hay gente así? Dije yo. Y entonces mi esposa me regañó. Dijo, papi, tú eres pastor, tú no puedes hablar así. Y yo me quedé callado y dije, uy, Señor, esto es cierto. No tengo por qué llenarme de no. Es una maligna lengua, pero no tengo por qué dirigirme a ella en palabras declarándola maldita. Pastor, ¿usted hizo eso? ¿Cómo le parece, hermano? Si no quiere volver a los cultos, problema suyo, pero bueno. Aquí yo pecador me confieso. Este es el pastor que usted tiene, lamentablemente. Pero le digo que me arrepentí. Y sabe una cosa, porque cuando me arrodillé, me dio tanta ira, hermano. Y también sé que no me puedo enojar. Enojarse, uno sí puede enojarse. La Biblia dice que sí uno se puede enojar, pero que hasta cierto punto. Y entonces, sí, airaos, pero no pequéis. Y entonces cuando yo me arrodillo a orar, el Espíritu del Señor me habla a mi corazón y me dice, no hagas eso con tu boca. Y me colocó el video cuando yo estaba diciendo, maligna vieja esa. Sí, hermano, ¿para qué soy sincero? Y entonces yo dije, Señor, perdóname. Y me dijo, porque cuando tú haces esto, sale una palabra, porque tú eres un siervo mío. Y yo he puesto poder en la palabra en tu boca. Y esto que tú hiciste de decirle a una mujer que era una maligna, la está atando a ella. Le está causando a ella un profundo daño. Y esa mujer, por las palabras que salieron de tu boca, esas palabras tuyas le van a causar a ella un problema. Y tú no estás para que le causes problemas a nadie. Cada vez me dijo el Espíritu Santo que tú pronuncias palabras, y me empezó a recordar cosas, errores míos del pasado. Digo, cuando ustedes en familia se reúnen y dicen, oiga, pero ¿se acuerda de fulano? Ay, ese familiar nuestro sí es creído, es orgulloso. Y nosotros lo hemos hecho. Y hemos dicho eso. No nos la pasamos haciendo eso porque no somos una familia del diablo. Pero alguna vez sí nos ha entristecido la actitud de un familiar nuestro. Y hemos dicho, Dios mío, ayúdale, ¿por qué tanto orgullo? ¿Por qué es tan creído? ¿Por qué es tan soberbio? ¿Por qué es tan contradictorio? ¿Por qué es tan terco? ¿Por qué es tan necio? Lo hemos dicho. Y el Señor me dijo, mira, tú algunas veces en el pasado, claro, has dicho que tu familiar fulano de tal es terco, que fulano sí es fulano de tal, que otro fulano es tacaño, que el otro. Eso, hijo, no lo puede pronunciar ninguno de mis siervos. Y aun que no seas pastor, aunque esa persona no sea pastor, dice, ninguno de mis hijos debe hablar de nadie. Pero entonces reacciona cualquiera, pastor, pero si la vieja es tacaña, ¿qué hacemos? Pastor, pero si es que la suegra de fulano es una diabla, no lo podemos negar, la vieja es una diabla, pastor, hay que decirlo. Yo le digo, dígalo de otra manera, pero no ate a las personas con las palabras de su boca. Entonces no se trata de que usted sea hipócrita, se trata de que usted diga las cosas con prudencia. Mire, el Señor Jesús era el único que podía hacer eso de decirle generación de serpientes. Usted no vaya a decirle a sus familiares generación de serpientes. No puede usted hacerlo. Pero si Jesús dio el ejemplo, escúcheme, Él sabe quién es serpiente. Usted no sabe. Esa que usted llama serpiente, el día de mañana puede ser una intercesora poderosa en el reino de los cielos. Para el reino de los cielos, perdón. Entonces la Biblia dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ni aún abriendo su boca en su propio daño, dice, le ha hecho daño a ninguna persona. ¿Quién estará en el monte santo de Yahvé? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Santo es el Señor, poder de Dios. Hay poder del Espíritu Santo, amado. Está aquí su presencia.
porque nos está redarguyendo. Y entonces dije, Señor, ¿por qué nuestra lengua hemos hecho esto? Digo, digan de las personas con prudencia las cosas, pero no lancen contra ellos de una manera así como lanzándolo. No lancen nada, porque en verdad saldrán palabras de ustedes que los dañarán a ellos, y a ustedes les van a producir esas palabras que van a redarguir, o mejor dicho, que van a contristar a mi Santo Espíritu. No contristes mi Espíritu Santo hablando nada de nadie, de nadie. Y ahí de rodillas le pedí perdón a mi Señor y le dije, Señor, como siervo tuyo, dame prudencia con mi boca, porque quiero tener poder contra las tinieblas. Y si el enemigo me llega a convencer de que hable mal de alguien, me convencerá es para el mal mío y para el bien de la oscuridad. Y yo no quiero el bien de ellos. Yo quiero el mal para la oscuridad, pero para mi prójimo no quiero el mal. Jesús dijo clarito, hágale a otro lo que usted quiera que le hagan. Cuando uno habla mal de una persona, uno enlaza a la persona, ata a la persona, la mete en una prisión, y esa persona solo sale de esa prisión hasta el día en que usted haga una oración. Pero pastor, entonces así a uno lo pueden meter en prisiones de oscuridad. Escúchame, el Señor dijo que a nosotros, los hijos de Dios, ninguna palabra que saliera de la boca de nadie, ni brujería ni nada, nos haría daño si estamos en comunión con el Señor. Ninguna palabra, oiga, ninguna. Digo el Señor, y lo dije en el libro de Isaías está: condenaré toda palabra que se levante contra ti para juzgarte. Entonces, digan lo que digan mío. Mire, de mí dicen muchas cosas por todo el planeta Tierra, por todos los países de habla iberoamericana y latinoamericano, perdón. El nombre mío, si usted googlea el nombre mío, yo soy el terrorista, el delincuente, el estafador. Yo soy el hombre más malo, pero sé que eso es una obra de Satanás para que la palabra de Dios no sea creída por el predicador. Yo lo sé, pero aquí estoy. Ellos dicen que yo estoy preso, que estoy condenado no sé dónde. Es más, esperaban verme tras una reja con un micrófono. Pero le digo una cosa, la palabra de mi Señor no está presa. Y cuando el Señor nos tiene a nosotros predicando su palabra, es porque estamos cumpliendo un plan para Dios. Pero ojo, porque si te equivocas y salen palabras equivocadas de tu boca, vas a perder lo que Dios te había dado. Leo la palabra. En el libro de Job 14, versículo 4, dice la NBI: ¿quién de la inmundicia puede sacar pureza? O sea, si usted no pronuncia palabras buenas, ¿cómo va a salir de su boca agua sucia y agua limpia? Lo había dicho Santiago. ¿Cómo es posible? Y parece una cosa, pero a nosotros nos entran estas predicaciones por un oído y luego nos salen por el otro. Porque acabamos de escuchar y terminado el culto, ¡ay! ¿Cómo le parece ese miserable? ¿Y cómo le parece esa diabla? Y nada que queremos cambiar. Nada. Es que increíble, pero así somos. Y tiene que ocurrir algo en nosotros. Urgente. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? Dice la Biblia que ¿quién? No hay nadie que pueda hacerlo. El libro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: esto ocurrió el día en que Isaías vio al Señor sentado en su trono. ¿Qué pasó ese día? Él dijo así. ¿Qué dijo Isaías? Cuando se le abrieron los ojos espirituales y vio a nuestro Señor, al Hijo de Dios, a Yahvé de los ejércitos, sentado en su trono, porque nadie ha visto al Padre. Era Yeshua el que estaba allí. No se llamaba Yeshua, el Hijo de Dios, el ángel de Yahvé. Pero mira, ¿qué dijo él cuando lo vio? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Qué dijo él? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Por qué? Dijo: ¡ay de mí! Muerto soy yo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de labios inmundos. He visto con mis ojos al Rey, a Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos. O sea que, ¿qué tenía que hacer Dios para hablarle a él? Primero tenía que purificarle la boca. ¿Y qué dice la Biblia? Leamos el versículo siguiente. Dice así: entonces voló hacia mí uno de los serafines. Los serafines es el siguiente rango de ángeles de Dios después de los querubines, Y vino un serafín, ¿cierto? ¿Con qué vino? Dice que vino con un carbón encendido. A la verdad, en hebreo dice que vino con una piedra candente. Recuerde que existen unas piedras que se llaman las piedras del altar. Las piedras del altar. Donde en esas piedras en una época se paseaba el ángel de Dios querubín, que era Lucifer.
pero ya fue echado. Y de esas piedras, creo, porque no he visto en la Biblia otras piedras incandescentes, pero tomaron una de esas piedras que están en el altar de Dios y con unas tenazas las cogió el serafín y voló, porque los serafines tienen 6 alas, con 2 se tapan los pies, con 2 alas se tapan el rostro y con 2 alas vuelan. Y cogió unas tenazas, cogió la piedra incandescente y fue a donde estaba Isaías, que dijo que tenía la boca inmunda, y le puso, hermano, como quien marca ganado, le puso la piedra en la boca. Ahora, usted no fue que Isaías ahora quedó con la boca chamuscada y con la señal de la piedra. No, lo que el Señor nos está diciendo es que tuvo que haber sido quemada, ¿qué? Su inmundicia con algo del altar de Dios. Es decir, si tú vas al altar, en el altar hay pureza de labios para ti. Bendito su nombre santo. Cada vez que nos humillamos ante el Señor y arrodillados le pedimos al Señor perdón por la inmundicia de labios, por las cosas que nos ocurren, ahí encontramos que Dios nos purifica los labios, nuestro hablar. Nos cambia nuestra manera. Y dice que ahí sí que pudo. Dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y el versículo 7 dice, y terminamos, dice, y con él tocó mi boca. ¿Y ahí sí Dios le habló? Sí, ahí sí Dios le habló. ¿Qué le dijo el Señor? Esto ha tocado tus labios y es quitada tu maldad, tu iniquidad y perdonado tu pecado. Ahora, ¿con qué nos limpiamos nosotros de pecado? Con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Me quedan unas 2 horas, hermano. ¿Podemos dar 5 minutos más? 5 minutos que se conviertan en otros 5. Dice así, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 en la NBI. Mira, dice así, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Y si alguien está por ahí molestando con la NBI, le digo estudie. Y deje de criticar las Biblias, porque no conoces que critica. Ay, que es que la hizo un Sonderbank, que son del... Mire, hermano, a donde uno manda a hacer un trabajo, ¿usted qué culpa? Entonces usted no compre pan porque el panadero usted no sabe los pecados que tiene. Entonces ese vestido, ¿usted dónde lo compró, hermana? Porque esa fábrica es de un impío. Por favor, madure. Vamos a seguir. Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que en todas partes, ¿en dónde? En todas partes los hombres y también las mujeres, ¿no? Los hombres oren. ¿Cómo? Levantando las manos, en otra Biblia dice santas, al cielo con pureza de corazón. ¿Cómo? Sin enojos ni contiendas. Digo que con pureza de qué? ¿Con pureza de qué? Con pureza de corazón. O sea que uno no puede tener pureza de corazón si no tiene pureza de labios. Y si no tiene pureza de labios, no hay pureza de corazón. Entonces cuando usted va a orar, ¿cómo va a orar con los labios inmundos? Qué terrible, hermano. Y mira entonces lo que dice ahora, por esto, el libro de Proverbios 22:11. Dice así, el que ama la pureza de corazón y tiene gracia al hablar. Lo uno y lo otro se llevan. Su corazón está limpio porque su boca está limpia. Su boca está limpia porque su corazón está limpio. Y enseguida dice el Proverbios 22:11, el que ama la pureza de corazón y tiene gracia al hablar, ¿qué le va a pasar? Dice clarito que tendrá por amigo al Rey. ¿Quién es nuestro Rey? Jesús de Nazaret. Bendito su nombre santo. Y ahí a la parte final, entonces usted debe lanzar palabras que construyan, que edifiquen. El Salmo 33 del 6, el 6 dice así, por la palabra, por la menra, por el verbo, por la palabra de Yahvé, fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos. ¿Fueron hechos por qué? Por el aliento, por el espíritu de su boca. En el verso 9, ¿qué dice? Porque Jesús, ¿qué hizo? Jesús dijo y se hizo. Él ordenó y se cumplió. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado, ¿por quién? Por la palabra de Yahvé. De modo que lo que se ve fue hecho de cosas invisibles. Acuérdese de las cuerdas, de la energía de Dios. Entonces termino acá y le digo lo siguiente. Si usted comienza a hablar palabras de fe, palabras de vida, usted comienza a cambiar su manera de vivir. Deje de decir, es que yo no sirvo, es que a mí no me sale, es que
Porque entonces el Señor va a mandar a otro, le va a dar la oportunidad a otro, como Moisés. ¿Qué decía Moshe? Señor, no, a mí no me mande, que yo no sé hablar. ¿Quién es el que lo está mandando? El que puede dar la boca nueva, el que le puede dar una boca como Jesús. Mire, los profetas de la antigüedad habían dicho, y los rabinos sabían, que el día en que una persona fuera limpiada de lepra, ese era el Mesías. Habían dicho los profetas y los rabinos antiguos, o los sabios antiguos, porque rabinos solo fueron después de Jesús y un poco antes de Jesús. Habían dicho que el día en que un hombre volviera a hablar y recuperara el oído y el habla, el mudo hablara, el que haría hablar a los mudos sería el Mesías. Y Jesús hizo eso, sanó los ciegos, le dio, hermano, palabras al que no las tenía. Entonces, si Dios le da palabras al mudo, ¿podrá quitarle a usted la tartamudez? Yo fui tartamudo a los 19 años, debido a muchos problemas, un tumor en el cerebro, inseguridad, soledad, el engaño de muchas personas y muchas situaciones que pasan ustedes los jóvenes, como yo también los pasé. Me vi abocado a buscar trabajo de una, de otra forma, y llegué a un punto en que no conseguía trabajo. Y hubo una vez que fui a pedir un trabajo a una empresa, y estando sentados todos los que estaban solicitando el empleo, entre esos yo, con 19 años, me paré y me dijo el tipo: haga una exposición del producto. Habiendo conocido ya el producto, me paré, y cuando me paré, me vino el espíritu de tartamudez, que ya lo tenía intenso. Y yo comencé y duré 15 minutos sin poder hablar. Me sudaba la cara, me escurría el agua por el pantalón, y a lo último terminé llorando delante de todas las personas. Y salí de ahí en la vergüenza más grande de la vida, acomplejado, hecho una madeja de nervios, un muchacho sin fe, sin esperanza, destruido, sin esperanza de que un día incluso consiguiera un trabajo. Ese era yo. Ese era yo. Fui tartamudo por muchos meses. Y después de esa experiencia que tuve, tartamudeaba más. Duré tartamudeando más tiempo. Pero cuando volví a recordar que yo había recibido al Señor y que lo había recibido de niño, a los 11 años, entonces yo comienzo de nuevo a entender que los demonios estaban convenciéndome de mi aparente inutilidad. Dios te va a sacar de la inutilidad que el diablo te transmitió. Dios colocará palabras poderosas en tu vida y te puede usar más, porque el Señor te dice hoy: te puedo usar más de lo que tu familia te ha dicho. Puedo hacer cosas más grandes de las que han dicho de ti. No importa la edad que tengo, yo hago nuevas todas las cosas. Necesito que cambies tu manera de hablar y de creer en mi palabra poderosa. Vamos a estar de pie, amada iglesia. Cristo sustenta toda la creación. Por eso el Señor hoy te dice, estando allí de pie: ninguna palabra, hijo, hijita, ninguna palabra salga mala de tu boca, sino solo las palabras que sean buenas para edificar a los que oyen. También dice el Señor que todo el que odia a su hermano es un asesino. Dice Primera de Juan 3:15 en la NBI, que todo el que odia a su hermano es un asesino, y los asesinos no entran al reino de los cielos. No hables mal de tu hermano, no digas nada malo de ese siervo, de esa sierva del Señor, porque serás asesino y no entrarás en mi gloria. Y dice así la palabra: ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna, y acuérdate que solo Cristo es el que tiene palabras de vida eterna. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuentas en el día del juicio. Padre que estás en los cielos, vengo a ti, Señor, en esta tarde, Señor, tan necesitado de tu seguridad, de tu perdón. Sé que me perdonaste y no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor. Pero hoy, Padre, yo tengo que confesar que le he abierto puertas al enemigo, que yo mismo me he creado redes de inseguridad, que yo con mi boca las he creado. Padre, perdóname por toda persona que yo haya enlazado con mi boca, por toda persona que por odio, rencor, resentimiento, raíz de amargura, por tenerla encerrada en una prisión, yo me estoy afectando por esto, Padre. Hoy ordeno que el espíritu de las raíces de amargura salgan de ti en el nombre de Jesús.
Que todo espíritu de asesinato por despreciar, hablar mal de alguien, siendo incluso creyente, yo, Señor, estaba pecando en esto. Yo me libero del espíritu de asesinato. En el nombre de Jesús, vete. Espíritu de odio, rencor, amargura, no perdón. En el nombre de Jesús, toda palabra ociosa que yo he hablado, yo pido perdón por esas palabras, por toda crítica, por toda cosa que no es hecha de manera correcta. Enséñame a juzgar como tú dijiste, con justo juicio. Jesús de Nazaret, tan grande que es tu poder. Me levantas hoy, Señor, y me cuidas. Me levantas hoy y me sanas. Y me has dado palabras de vida eterna hoy. El Shaddai está aquí. Él sana, Él cuida, Él liberta, Él te levanta. Cuida las palabras para tu casa, para tus hijos, para tu familia, porque el enemigo las ha usado contra ti, te dice el Señor. Échalo, repréndele, dile que está escrito, dile lo que está escrito, díselo, prohíbele, cancélale su obra, sácalo de tu casa, del templo donde yo vivo. Haz obra de vencedor, porque dice mi palabra que conmigo ustedes harán proezas, y es verdad. Te adoramos, Rey. Te adoramos, precioso, maravilloso Dios. Tu venida está a la puerta. Santifica el santuario de mi boca, Padre. Límpiame, Señor. Gracias. Gracias para vencer. Ayúdame a vencer también. Y dame dominio propio, Señor. Espíritu Santo, perdóname por haberte contristado, Señor. Perdóname. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Echamos estos espíritus inmundos que trabajan macro y micro fuera de nuestros cuerpos. Salga cualquier cosa que haya entrado de manera oculta, solapada, con brujería, hechicería, o por palabras necias lanzadas o pronunciadas por el propio que está orando. Los declaro libres en el nombre del Señor Jesucristo. Váyanse de ellos, espíritus del mal. Aborrecemos su obra, quemamos sus dardos, su hechicería, sus entierros, sus maleficios y sus maldiciones. Podemos quitarlas en el nombre de Jesús. Las lanzamos al profundo abismo y declaramos libre a este pueblo que ora y cree, levantando manos santas ante el Dios del cielo. Hoy limpio tu boca, hoy he limpiado tu boca, hoy he santificado esa boca para que me honres, Santo de Israel. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Se harán cosas grandes, iglesia. Se harán cosas grandes por obedecer esta palabra. Se harán cosas grandes. Se harán. Gracias, Señor bueno. Amén, Señor. Y amén. Bendición de todos, amados santos. Bendición para todos. Y bendición de todos en nuestros labios, en el nombre de Jesús. Nos veremos, si el Señor lo permite, el próximo servicio de ayuno que hacemos los días miércoles. Dios les guarde, Dios les bendiga. Se les ama mucho, se les quiere a todos. Muchas gracias. Amén.